Amén, hermanos. Cristo tuvo que padecer para darnos bendición, para darnos salvación y liberación. Si Él no padecía, no podía hacer nada por nosotros, no podía darnos vida eterna. Él sufrió y padeció, ¿por qué? En la cruz, porque Él se identificó con nosotros. Nosotros teníamos que padecer, nosotros merecíamos ese trato. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar, Él se hizo cargo y Él llevó, gloria y alabanza, entonces todo castigo que nosotros merecíamos. Él hizo la obra, hermanos, porque Dios le ungió para que haga esa obra. Ahora, aleluya, alabanza, ¿qué sabemos nosotros? Ahora que ya somos hijos de Dios, también somos ungidos por Dios, ungidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mientras atravesemos los años de nuestra vida, estemos fortalecidos. Estar ungido es como vivir en esta vida, en este mundo, pero es como estar con el Señor al lado. ¿Entienden, hermanos? Uno piensa, qué bueno sería que el Señor esté al lado mío. El Señor se fue a los cielos, pero envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en Dios como Cristo mismo, y Él está a nuestro lado cada día. Entonces, qué diferente es nuestra vida y nuestros años, nuestra experiencia, sabiendo que Cristo está a nuestro lado. Gloria a su nombre. Él nos unge y Él nos capacita, hermanos. Sabe que Dios le ungió a Cristo para que Él pueda ser honrado con tres oficios. Tres oficios tuvo Él. Tres oficios que Dios le honró a Cristo primeramente. Lo honró en el oficio, lo ungió para que sea profeta. Lo ungió para que sea sacerdote. Y lo ungió para que sea rey. Estas tres cosas no es que Él quiso ser. Dios le ungió, Dios le constituyó. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? No solamente con lo que Él hizo por nosotros, sino con que Dios también nos ungió a nosotros. ¿Entienden, hermanos? Estamos unidos a Cristo, hemos sido ungidos por Dios, constituidos, puestos por Dios en estos tres oficios también. ¿Entienden, hermanos? Ahí vamos a entender entonces por qué Cristo pasó lo que pasó y por qué nosotros pasamos lo que pasamos. Dios le ungió a Cristo como profeta y Dios nos unge a nosotros en este tiempo, hermanos. Gloria, alabanza. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Allí dice la palabra, hermanos. Gloria, alabanza. Allí habla que Cristo es profeta y tiene que ver también con nosotros, hermano, esto. Él es profeta o fue profeta mientras estuvo en este mundo. Hoy Él es, gloria, alabanza. Hoy Él es sacerdote y luego será el Rey de gloria venidero, hermanos. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiéndonos hablado muchas veces y en muchas maneras por medio de los profetas en la antigüedad. Dios, habiéndonos hablado muchas veces, un profeta es uno que habla por Dios. Dios nos habló, dice, muchas veces, gloria, alabanza, por medio de los profetas en otros tiempos, pero ahora, dice Pablo, ahora Dios nos habla. Dios nos habla por medio de Cristo. Dios nos habla por medio de su Hijo ungido. Cristo, gloria, alabanza, vino para declarar la verdad completa. Cristo es la palabra de Dios que se hizo carne, que se hizo hombre. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es el último mensaje que Dios le dirige al hombre. Cristo es la última oportunidad
para el hombre que Dios le hable. Aparte de Cristo no hay nada para hablar entre Dios y el hombre. Dice, Dios ya habló muchas veces y en muchas maneras, pero ahora es su último mensaje y su verdad completa en Cristo. Y Cristo predicó la verdad y Él dijo, yo soy la verdad. El que no conoce a Cristo, el que no oyó a Cristo, está privado de la verdad. Y si está privado de la verdad, Dios, ¿cómo va a obrar? Si Dios obra a través de la verdad, a través de la verdad de su palabra, cuando creemos en nuestros corazones. ¿Entiende, hermanos? Gloria, alabanza. Dios obra a través de la verdad que Cristo nos habló. Cristo en la cruz, ese es el mensaje para nosotros. Cristo crucificado. Esa es la verdad que uno tiene que oír. Esa es la verdad que uno tiene que comprender. Esa es la verdad que uno tiene que creer en Cristo crucificado. Porque de la cruz, allí está la respuesta para la vida de cada uno. Y de la cruz fluye toda bendición para cada uno. Debemos oír esa verdad. Debemos creer esa verdad. Gloria, alabanza. Y Dios obrará en nuestras vidas. Gloria, aleluya, alabanza, hermanos. Cristo vino como profeta, pero su voz no fue aceptada. Justamente porque fue rechazado su mensaje, Él fue a la cruz. Sin embargo, Él no dejó de proclamar la verdad de Dios, por más que tenía que pasar esa experiencia. Dios nos encomendó a nosotros también que recibamos su palabra y que su palabra alumbre también para otros. Y debemos hacerlo en este tiempo. Más allá de que escuchen o no escuchen, nuestra parte ya está hecha. Y cómo Cristo pudo hablar y no retractarse, cómo pudo proclamar la verdad y Dios siempre estuvo con él. Gloria, alabanza, porque el Espíritu Santo le capacitaba, el Espíritu Santo le ungía. Sabe lo que es dar una verdad, sabiendo que estaba siendo rechazada esa verdad y que por hablar esa verdad iba a padecer mucho. Sin embargo, Él no se calló, Él habló. El enemigo no puede callar la voz de los hijos de Dios. El enemigo no puede callar, gloria y alabanza, porque el Espíritu Santo nos ungirá siempre para hablar. Siempre hablaremos la verdad de Dios. Resultado que sea, siempre hablaremos su palabra. Gloria a su nombre, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos ungió y capacitó. Entonces, Cristo fue ungido como profeta. Cristo fue ungido como sacerdote. Gloria a su nombre. El sacerdote recibía a los hombres para ponerlos en comunión con Dios. El sacerdote ofrecía sacrificio a Dios. Él estaba en comunión con Dios y estaba en comunión con los hombres, así como Cristo se interesaba por nosotros y buscaba la comunión con Dios. Así también en este tiempo, dice la palabra, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, Cristo fue constituido sacerdote y rey. Dice la palabra así allí, hermanos, que también nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Gloria, aleluya, gloria, alabanza, el cual nos amó y nos compró por su sangre. Amén. Y nos lavó de todos nuestros pecados, el cual nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo Dios? Lo que hizo con Cristo. Lo hizo a Cristo sacerdote y lo hizo rey. Cristo lo ungió con ese poder y Cristo también nos unge ahora. No es que dice serán un día reyes y sacerdotes, sino que nos hizo, nos constituyó, nos puso
para ese oficio. Gloria a la alabanza. ¿Y cómo? Nos ungió por el Espíritu Santo, nos ungió por su palabra. Nos dio esa capacidad, gloria a su nombre. Por la fe, hoy ya somos reyes y sacerdotes. ¿Entienden, hermanos? Por la fe, hoy estamos en comunión con Dios. Por la fe, hoy ya estamos reinando. No necesitamos llegar a los cielos para darnos cuenta que hemos sido reyes y sacerdotes. Ahora ya somos. ¿Entiende por qué siempre estamos en su presencia? ¿Entienden por qué para nosotros lo más importante es estar delante de Él? Si Él nos puso y nos constituyó en ese lugar de privilegio. No es que uno viene porque está reunido con gente o con hermanos. Venimos siempre porque estamos delante del Dios Todopoderoso. Y nos regocijamos al tener tal privilegio. Nosotros que somos llenos de errores, de fallas, de debilidades, de fragilidades, tenemos la oportunidad, el privilegio de estar en comunión con Él. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo ignorar? ¿Cómo pasar por alto esta oportunidad de venir, gloria a la alabanza, a ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, gloria a su nombre? Venimos no solamente por nosotros, sino venimos por nuestros hermanos. Así como Cristo tenía este sentir porque Dios le dio, también hay creyente que Dios le dio, gloria a la alabanza, esta unción, gloria a su nombre. Podemos leer, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 5, hermanos. Allí está diciendo, para que entienda de Cristo y para que entienda también de su experiencia, hermano, como hijo de Dios. Conozca de Cristo y conocerá también sus experiencias, hermanos. Hebreos capítulo 5 dice la palabra, versículo 7, hermanos. Puede leer un hermano este versículo. Versículo 7 y versículo 8, hermanos. Amén. El cual en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y Cristo dice, Cristo, ¿de quién hablamos? Del ungido, del Dios que lo ungió al Todopoderoso Jesucristo. Cristo dice, en los días de su carne. ¿Qué quiere decir en los días de su carne? La palabra nos muestra, gloria a la alabanza, que Cristo tuvo un cuerpo como el nuestro. Por eso dice en los días que Él estuvo en este mundo como hombre. Él tomó carne y sangre, así como nosotros, para identificarse con nuestras experiencias. Dice, y Cristo, gloria a la alabanza, Cristo en los días de su carne, en ese tiempo que Él vivió en humillación, cuando andaba como hombre en este mundo. Siempre acuérdense, Él es el Dios omnipotente, el Dios glorioso, pero se humilló a andar caminando como nosotros en este mundo. Y Él, en los días de su carne, en ese tiempo de debilidad, porque Él eligió ser débil, en ese tiempo de fragilidad, porque su cuerpo era frágil como el nuestro, Él sufría cansancio, Él padecía hambre, padecía frío, Él, vemos nosotros, padecía tantas cosas como nosotros también. Gloria, alabanza. Él participó de nuestra carne, de nuestros cuerpos. Por eso dice Cristo en esos días, el ungido, gloria a la alabanza, en esos días de debilidad, de fragilidad, ¿qué hizo Él? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Amén. Cristo dice en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y con lágrimas al que le podía oír. ¿Entiende, hermanos? Él era consciente que era frágil y
por más poderoso que era, por más señales que hacía, él sabía, gloria y alabanza, que dependía de la oración. Ese está a nuestro alcance, hermanos. En los días de su necesidad, en los días de su fragilidad, en los días de su debilidad, en esos días, gloria y alabanza, ¿qué tiene que hacer? Como hizo el Señor. En los días de su carne, ¿qué dice? Él ofreció a Dios ruegos y súplicas. No dice, mandó 12 legiones de ángeles para que le den liberación. No dice, mandó que caiga fuego del cielo para que venza a sus enemigos. Simplemente, ¿qué dice? Oraba, clamaba, con gran clamor y lágrimas, al que le podía oír. Gloria a su nombre. Con gran clamor y lágrimas. Especialmente cuando estuvo allá en Getsemaní, esa noche, sabía que al otro día al amanecer sería crucificado. Y esa noche fue y oró allí y derramaba lágrimas al Señor. Y aún en esa agonía que estaba pasando, donde él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era tan hombre, tan humano, como cualquiera que puede decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él oraba con gran clamor y lágrimas. Él oraba y clamaba con gran clamor y lágrimas al que le podía oír. Y fue oído, dice la palabra. ¿Entiende, hermanos? Nosotros cuando estamos necesitados, a Él le debemos clamar con todo nuestro corazón, buscarle con todas nuestras fuerzas, porque Él no nos dejará en esa situación, no nos dejará abandonados ni desamparados. Dios nos ungirá, gloria y alabanza, con su poder y nos dará liberación de una o de otra manera. Gloria y alabanza. Ahora, ¿por qué Cristo tenía que padecer? ¿Por qué Él tenía que sufrir? ¿Por qué, gloria y alabanza? Él tenía que sufrir, dice la palabra, para poder entender nuestro sufrimiento. ¿Entiende, hermanos? Él tenía que sufrir para poder entender nuestros, dice la palabra en Hebreos capítulo 5, hermanos. Versículo 8 dice, y aunque Él era hijo, Él era el hijo, dice, pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y perfeccionado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Gloria, alabanza. Y aunque Él era el hijo, dice, aunque Él era el hijo, tuvo que experimentar ese padecimiento. ¿Entiende, hermanos? Nosotros somos ungidos, amén, somos hijos, amén, pero hay experiencias que tenemos que pasar, que son necesarias. Y aunque era hijo, dice, gloria a la alabanza. A veces uno piensa, bueno, si este es ungido, si este es el hijo, no tiene que pasar ningún dolor, ninguna necesidad. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, hermanos. El Señor era el hijo, y porque era el hijo tuvo que pasar lo que pasó. Nosotros también, hermanos, tenemos que pasar cosas porque somos hijos de Dios. El enemigo muchas veces quiso poner en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Allá en Mateo 4 habla cuando estaba en el desierto, en su tentación, cuando Jesús estaba siendo tentado, el enemigo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres. El enemigo siempre le va a decir, si tú eres Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser? Le decía el Señor, si eres Hijo de Dios, está en este desierto. Este no es el lugar para un hijo de Dios, para el Rey de Reyes. Está solo acá padeciendo hambre, está sufriendo en este desierto, estás abandonado por todos, estás rodeado de bestias feroces. Aquí estás padeciendo. Sin embargo, Dios ya había dicho 40 días antes, por
amado. Este es mi Hijo amado. Y en Él tengo contentamiento. En Él tengo mi deleite. En Él me gozo. Pero el enemigo decía, si eres, Él quiere poner en duda que somos hijos de Dios. Él dice, pero si sos hijo de Dios, no podés pasar esto o lo otro. Mira la humillación, mira la necesidad que estás pasando. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres hijo de Dios, le decían, descender de la cruz. Si eres hijo de Dios, salí de ese momento de humillación. El enemigo así habla. ¿Entiende, hermanos? Pero justamente porque era hijo es lo que él padecía. Porque era el Hijo de Dios, gloria y alabanza. Él padecía eso porque Dios le capacitó. Y cuando usted está en esa prueba, en esa lucha, que el enemigo quiere poner en duda su vida espiritual, gloria y alabanza, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Que usted está venciendo, gloria y alabanza. ¿Por qué Dios permitió que Jesús padezca hasta el punto no derramar lágrimas, sino que en su agonía transpiraba grandes gotas de sangre que corrían de su cara hasta el suelo? ¿Por qué tenía que sufrir intensamente, hermanos? Gloria, alabanza. Aquí dice la palabra, gloria a su nombre. Y perfeccionado, dice. Gloria, aleluya. Y perfeccionado, vino a ser causa de salud eterna a todos los que le obedecen. Él dice, fue perfeccionado. Perfeccionado quiere decir, fue hecho completo, fue hecho pleno. Él como sacerdote, gloria y alabanza, para poder ser hecho completo y pleno, un sacerdote perfecto, para ayudarnos a nosotros, él debía ser perfeccionado como sacerdote. ¿Y cómo fue perfeccionado él? ¿Cómo fue completado? Hecho pleno y capaz por medio de su sufrimiento. ¿Entienden, hermanos? Él puede comprender a cada uno en esta noche, porque Él ya vivió todo lo que hemos pasado, podemos pasar. Él es el perfecto sumo sacerdote, eficaz y poderoso para ayudarnos, para darnos la salida. No solamente para entenderlo y comprenderlo, sino para darnos una salida. Gloria, alabanza. Él oró y clamó con lágrimas al que le podía oír. Y le oyó, dice. Sin embargo, no le libró del sufrimiento. Porque si le libraba del sufrimiento, si le contestaba y le libraba de ese padecimiento, él no podía llegar a hacer lo que dice aquí, que él llegó a ser así, autor de salvación eterna. ¿Entienden, hermanos? Él tenía que llegar a ser el autor de la salvación eterna. Pero si le libraba de esa cruz, si le libraba de esos padecimientos, él no podía ser la causa, la fuente de salvación eterna. No habría bendiciones, ¿entiende, hermano, para nosotros? Jesús podría haber venido, su vida perfecta, y subir a los cielos, venciendo todo, sin ir a la cruz. Pero Él no quiso hacer eso. Él quiso ir a la cruz y padecer. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos oportunidad de que Dios mire por nosotros, de que Dios nos dé socorro y auxilio en nuestra necesidad. ¿Entiende por qué Dios, por más que le oyó, no le libró? ¿Entiende por qué muchas veces Dios oye su oración? Dios oye siempre. Pero Él va a contestar en el momento preciso, no antes. ¿Por qué? Porque Él está completando una obra en su vida. Él está completando una obra en su vida. Cuando usted ora y dice, parece que Dios no me está respondiendo, parece que sigo aquí y no hay nada. Allí tiene que saber, gloria y alabanza, que Dios sí está obrando. Dios le está completando. Dios le está ungiendo. Usted sabe cómo Dios unge. No unge porque nos da bendiciones. Dios nos unge porque sufrimos y padecemos. Y en la medida de mayor padecimiento, mayor será la unción. ¿Entienden, hermanos?
Cristo llegó a ser el perfecto sumo sacerdote, el perfecto rey de reyes. ¿Por qué? Porque padeció. Allí Dios pudo hacer la obra en él. Por eso dice allá Santiago 1, hermano, cuando soy tomado en diversas pruebas, no entristezcáis, sino por lo contrario, gozaos en gran manera. ¿Y por qué si estamos padeciendo? Dice la palabra, gloria y alabanza, Dios está haciendo una obra en nosotros. Tenga la paciencia, su obra perfecta en nosotros. Tenga la paciencia, su obra perfecta, la que Dios está haciendo en nosotros, gloria y alabanza. Pero Dios siempre obra. Sabe que Él que más padeció, Él es el Rey de Reyes. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Él a nosotros nos hizo también reyes y sacerdotes. ¿Entiende por qué no le pudo librar a Cristo cuando le clamó? ¿Entiende por qué muchas veces no nos responde al momento que pedimos? Nos responderá sí o sí, gloria y alabanza. Pero en el momento, Dios le oyó a Cristo, ¿por qué? Porque lo levantó de los muertos. Dios lo levantó, gloria y alabanza. Le dio resurrección, le dio victoria sobre todos sus enemigos. No tema y no desmaye en su vida, porque Dios no le va a dejar, Dios no le va a desamparar, Dios no le va a abandonar. Por más grave que sea su lucha, el Señor estará allí para darle auxilio. ¿Entiende cómo son ungidos los hijos de Dios? No es porque tienen mucha fe para hacer muchas obras. Ellos justamente son ungidos por el padecimiento. La unción era un aceite. Tomaban un vaso allí y lo ungían a uno para que sea sacerdote. Era un aceite aromático, una unción que le ponían en su cabeza. Y allí decían, este es profeta, este es sacerdote, este es rey. Dios lo ungía, le capacitaba para ese oficio. Y Dios nos capacita y nos unge a nosotros también. Ese aceite era compuesto, un aceite, por varios vegetales, entre eso había la mirra. Mirra quiere decir amargura. Era necesaria para hacer la unción de ese aceite. Dios sabe que necesitamos pasar por experiencias difíciles y allí Él nos puede ungir con su poder. Por eso, hermano, en esta noche crea en el poder de Dios. Crea que Él hizo en Cristo, gloria y alabanza, siendo hombre como nosotros. Dios lo hizo en Él y también nosotros, que nosotros hará la obra. Nadie diga en esta noche, no, yo no soy el indicado para ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque a ese va a mirar Dios. A ese justamente. El impedimento no son nuestras fallas, el impedimento no son nuestros errores, el impedimento no son nuestras limitaciones, el impedimento solamente es no creer que Dios tiene poder. Pero si uno tiene fe en su palabra, Dios hará la obra. Dios es el que obra, hermanos. Nuestra religión no son los hombres, y Dios lo que se propone hacer, hermanos, para Él nada es imposible. Él es Dios de toda carne, para Él nada es imposible. Si Dios le llama a que sea profeta o sacerdote o que reine, Dios lo va a hacer. En cada uno que cree en Él, hermanos. Simplemente fe, gloria a su nombre. Y Él estará obrando en cada uno, hermanos. Por eso en esta noche vamos a participar de la cena. Y vamos a recordar, hermanos, que Cristo padeció, gloria y alabanza. Pero fue con un propósito, hermanos. Vamos a estar cantando una alabanza.